Biografía de Sigmund Freud. Nació el 6 de mayo de 1856 en la actual República Checa y falleció el 23 de septiembre de 1939 a los 83 años en Reino Unido a causa de un cáncer de laringe. Fue un médico neurólogo de origen judío considerado el padre del psicoanálisis. En 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó a la Universidad de Viena como estudiante de medicina. Entre 1883 y 1885 trabajó en el Hospital General de Viena. En 1886 abrió su primera consulta particular especializada en desórdenes nerviosos con el fin de tratar la neurosis y la histeria. Dentro de sus principales obras están La interpretación de los sueños 1899, Estudios sobre la histeria 1885, Tres ensayos de teoría sexual 1905, Introducción del narcisismo 1914. En el ensayo El poder y los valores, Freud nos habla de la neurosis colectiva, el cual consistía que una sociedad pasaba de un estado neurótico porque tenía que reprimir sus instintos para no ser juzgado. El prototipo de hombre civilizado era el hombre neurótico, ya que el individuo, para poder seguir formando parte de una cultura, debía reprimir su felicidad individual para buscar la felicidad del colectivo. Sigmund Freud decía que los vínculos de poder que mantenía al individuo unido a la masa eran los lazos afectivos. Este tipo de amor a la masa lo denominó líbido. Cuando el hombre formaba parte de la masa, es propenso a sufrir sometimientos, manipulaciones y dominación, ya que renuncia a su identidad de manera individual para sentirse representado y amado por el jefe autoritario de la masa. Biografía de Pierre Bourdieu. Nació el 1 de agosto de 1930 en París y falleció el 23 de enero del 2002 a la edad de 71 años en París a causa de un cáncer de pulmón. Fue un sociólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. En 1951 ingresó a la prestigiosa Escuela Normal Superior en la que estudió filosofía. A la par estudió en la Facultad de Letras de París, obteniendo la agregación en filosofía. Su trabajo se centró en los ámbitos de la sociología de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Ejerció como profesor en Francia y Argelia, fue director del Centro de Sociología Europea y catedrático de Sociología en la Escuela de Francia. Entre sus principales obras tenemos Los estudiantes y la cultura, 1964, La miseria del mundo, 1993, Sobre la televisión, 1996, y El oficio de sociología, 2001. Bourdieu, en su obra Poder, Derecho y Clases Sociales, menciona que el espacio social es el origen de nuestras ideas y acciones. Este espacio social hay que tener en cuenta que no es un espacio geográfico, más bien es un espacio abstracto que está compuesto por otros espacios más pequeños que comparten similitudes y diferencias mutuamente. Siendo los espacios pequeños conjunto de personas que se agrupan y comparten las mismas ideas, un mismo lugar de vivienda, una misma afición por determinado deporte, una misma religión, etc. Estos espacios pequeños son los sectores sociales, ya sea conformado por médicos, indígenas, estudiantes, etc. Los espacios pequeños Bourdieu los denominó campos sociales. Para Bourdieu, el campo es una esfera de la vida social que se rige a través de determinadas relaciones sociales como puede ser objetivos, intereses y reglas. Existen varios campos como es el escolar, político, religioso, entre otros. Por hábitos podemos entender que son esquemas de obrar, pensar y sentir de acuerdo al campo que pertenecen. El hábitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos, pues sus recursos, estrategias y formas de evaluar el mundo son semejantes. Biografía de Michel Foucault. Nació el 15 de octubre de 1926 en Francia y falleció el 25 de junio de 1984 en la misma ciudad, a la edad de 57 años a causa del SIDA. Fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés. Cursó sus estudios de filosofía occidental y psicología en la Escuela Normal Superior. Ejerció la docencia en la Escuela Normal Superior de París, en la Universidad de Lille, como docente de psicología. Fue reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales, especialmente las prisiones, el sistema de salud y la psiquiatría, así como por sus estudios acerca de la sexualidad humana. Sus principales obras son Historia de la locura de la época clásica, 1961, Las palabras y las cosas, 1966, El orden del discurso, 1970. En la obra Vigilar y castigar, nos habla de la disciplina, que es una técnica donde se instruye individuos y se endereza conductas, estando constantemente vigilados por un superior quien aprueba o desaprueba dichos comportamientos. Si en caso de hacer lo correcto recibirá una recompensa y por otra parte si es algo incorrecto será castigado.
El panóptico es una arquitectura carcelaria cuyo objetivo es permitir al guardia que se encuentra en la torre central dar la posibilidad de observar a todos los reclusos que se encuentran en las celdas individuales ubicadas alrededor de la torre, sin que ellos supieran si están o no vigilados. Siendo el panóptico y en la actualidad la estructura a la cual estamos regidos, ya que si nos encontramos en determinado lugar autorregulamos nuestras conductas, porque si estas conductas van en contra de algo seremos castigados por el vigilante que tiene el poder de sancionar. La estructura del panóptico se encuentra en la familia, escuela, radio, redes sociales, etc. Biografía de Gilles Deleuze. Nació el 18 de enero de 1925 en París, Francia, y falleció el 4 de noviembre de 1995 a los 70 años en París, por suicidio. Fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. Estudió filosofía en la Universidad de la Sorbonne y durante algún tiempo fue profesor de filosofía en algunas escuelas secundarias. En 1957 fue profesor de la Cátedra de Historia de la Filosofía en la Sorbonne. Entre sus obras principales tenemos Empirismo y subjetividad, 1953, La filosofía crítica de Kant, 1963, Diferencia y repetición, 1968, Crítica y clínica, 1993. En el ensayo Las ideas en torno del poder, del sujeto y la verdad, Deleuze y Guattari mencionan que el sistema capitalista y el psicoanálisis son partes perdurables de la represión del deseo que actúa en función del orden social y de la productividad. El deseo surge de la prohibición de algo. El antidipo es nada menos que la fuerza constructora del Estado que tiene influencia sobre la vida del individuo. Deleuze y Guattari nos presenta dos metáforas: el pensamiento arbóreo. El árbol es vertical, fijo, inmóvil, con raíces que lo fijan al suelo, tiene principio y fin, es seguro, tiene orden y jerarquía, representando una vida tranquila y aburrida. Pensamiento ribosomático. Rizoma es una hierba que crece en sentido horizontal, no tiene principio ni fin, es decir, se puede plantar un pedazo de rizoma y crecerá sin dificultad alguna, se expande por todos lados, haciendo referencia a que se debe vivir una vida de rizoma, una vida abierta, de conexiones, es decir, una vida divertida pero con riesgos.